Ok, vamos a ver brevemente la segunda y la tercera carta de Juan. El autor, pues, es el mismo, Juan el apóstol. Hay muchas similitudes entre segunda de Juan y primer de Juan y el Evangelio de Juan. Y en esta tabla podemos ver algunas de ellas. Quiero leer segunda de Juan 7. Ceci, ¿puedes buscar segunda de Juan 7? Y, a ver, Mónica, ¿puedes buscar primero de Juan 4, 2 y 3? Vamos a leer nada más una de las similitudes. Dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Así dice la segunda carta de Juan. Ahora primero de Juan 4, 2 y 3. ¿Cuál sería? Mónica, primero de Juan 4, 2 y 3. Versículos 2 y 3. Amados, 2 y 3. estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No, 4, 12. 2 y 3. En esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces se menciona el anticristo, se menciona el hecho de que Cristo ha venido en carne en ambas partes. Y hay muchas más versículos que podríamos comparar. Aparte, otra evidencia que tenemos que Juan es autor de 2 de Juan, es que Ireneo, uno de los padres patrísticos de la iglesia, vincula 2 de Juan con 1 de Juan. Y ninguna de las 3 epístolas de Juan se ha atribuido a ningún otro autor aparte de Juan, el hijo de Zebedeo. Juan. Destinatarios. Esta carta empieza en una manera interesante. Dice a la señora elegida y a sus hijos. Aunque en la NBI ya define a qué se refiere la señora. Dice a la iglesia y a sus miembros, ¿verdad? Probablemente esta referencia a la señora elegida y a sus hijos sí es una referencia a otra congregación o a otras congregaciones locales en Asia. Son ellos, pues, los destinatarios, iglesia o iglesias hermanas de la iglesia de Juan, o de donde viene él. Fecha, pues, igual que el 1 de Juan, fue escrito más o menos al mismo tiempo, del 85 al 95 después de Cristo. ¿Cuál es la ocasión y cuál es el propósito de esta pequeña carta? Ahora, durante los primeros 2 siglos se llevaba el evangelio de lugar en lugar por evangelistas y maestros itinerantes. Y muchas veces ellos fueron recibidos en los hogares de los creyentes y suplidos con provisiones para su viaje. Se practicaba la hospitalidad, ¿no? Para recibir a los predicadores, a los evangelistas, los maestros, en sus viajes, en sus misiones. Ahora, ¿qué pasó? Los maestros gnósticos, los maestros falsos, también dependían de esta práctica. Entonces, ¿qué hace Juan? Creo que se me olvidó una parte. No es mucho. Juan urge discernimiento en esta práctica de apoyar a los maestros itinerantes para no contribuir sin saber a la propagación de la herejía en lugar de la verdad. Entonces Juan advierte, dice, hay un peligro, ese es el del versículo 7, de 2 de Juan 7, hay un peligro inherente de los predicadores ambulantes, algunos de los cuales son engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, como Ceci acaba de leer. Son engañadores, no confiesan que Jesús viene en carne. Entonces no los reciban en sus casas.
no los den la bienvenida, dice. Porque si los reciben, si los dan de comer, de alguna forma estás ayudándoles a propagar una falsedad. No lo hagan. Esta es la ocasión, este es el propósito principal por el cual Juan escribe esta pequeña carta a la señora elegida y a sus hijos. Vemos el contenido ahora de esta carta. Tenemos el saludo. Vamos a leer el saludo. Esaú, por favor, del 1 al 3. El anciano, a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han sido conocidos la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Un saludo muy cariñoso a esta iglesia, probablemente, y luego sigue con un eulogio. Enriqueta, ¿qué dice el versículo 4? ¿Del capítulo 1? Sí, hay un solo capítulo. Sí, del 1, lo que pasa es que yo traigo otra versión, no importa. ¿Está bien? 1:4. Les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Estamos en la segunda carta de Perdón. Segunda carta de Juan, versículo 4. Me alegré mucho porque encontré a algunos de tus hijos viviendo en la verdad, tal como el Padre nos ordenó. Excelente. Están viviendo la verdad algunos de los hijos, algunos de sus miembros. Y luego sigue de los versículos 5 al 11 con su exhortación y advertencia. Versículo 5, Ángel. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros es un mandamiento no nuevo, es lo que hemos sabido o lo que hemos tenido desde el principio. Versículo 5. Juan Carlos, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El amor consiste en practicar o en la práctica de sus mandamientos. Y luego sigue con una advertencia. Jorge, 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces los engañadores, los anticristos, son los que no reconocen que Jesús vino en la carne. Versículo 7. 8, Carlos. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Como un apóstol, él no quiere que pues, sus discípulos, que las personas en esa región, pierdan el fruto del trabajo de Juan y de otros entre ellos. Dice, procuren recibir su recompensa. Versículo 9, Lulú. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. El que permanece en la enseñanza de Cristo, tiene a Cristo. Así dice, ¿verdad? Versículo 10, Edna Alicia. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le digáis bienvenido. Ahí está la advertencia, ¿no? De no recibir a los maestros falsos en su casa. Palma, 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y la conclusión, Gonzalo, 12 y 13. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la iglesia hermana de la elegida les mandan saludos. Interesante. Es una carta, probablemente no leerá mucho, ¿verdad? En la iglesia. Yo nunca he predicado sobre esta carta, no sé si ustedes han escuchado algún sermón sobre la carta, la segunda carta de Juan.
pero es interesante, breve, y habla principalmente de la hospitalidad y de tener cuidado con la hospitalidad. Ahora, no creo que esto quiere decir que nosotros hoy día no podamos recibir en nuestras casas gente incrédula. ¿Sí? Porque sabemos que la amistad y la hospitalidad es una buena forma también de evangelizar, ¿no? Pero Juan está diciendo, si reciben a estos maestros falsos, estás contribuyendo a su herejía, su error, ¿verdad? Ahora, quiero nada más tomar esto y dar la vuelta al asunto. Si practicamos la hospitalidad, y sobre todo si practicamos la hospitalidad con los que vienen en el nombre de Dios, con los que vienen afirmando que Cristo se encarnó, pues podemos reconocer también que es una buena manera de promover el Evangelio. ¿Alguna vez han pensado ustedes en la hospitalidad como una manera de promover el Evangelio? Es interesante pensarlo, ¿no? Ofrecer hospedaje, alojamiento, comida, techo, es una manera de extender el Evangelio, sobre todo si los visitantes vienen pues con un propósito de hacer misiones, de hacer ministerio, ¿verdad? Muy bien. Un aspecto literario que quiero mencionar con esta carta es dos palabras clave. La palabra verdad. Claro, si Juan está preocupado por la verdad o la falsedad de los maestros, menciona 5 veces en los primeros 4 versículos la palabra verdad. Y otra palabra clave es la palabra mandamiento. Aparece 4 veces en esta carta. ¿Algún comentario sobre esta carta? Sobre todo lo que hemos visto, brevemente, fecha, destinatarios, propósito, ocasión. Sí, Samuel. Es incuestionable, o sea, esa manera de interpretarlo, de que la elegida y sus hijos son una iglesia y sus miembros. No es incuestionable, sí se puede cuestionar. Porque algunos dicen que es una carta a una señora y sus hijos, que a lo mejor en su casa recibía o posiblemente tenía visitas, ¿no?, de personas de carácter bueno y carácter no tan bueno. Es posible, sí. Por ser tan pequeña, ¿en ningún momento se excluyó del canon? Pues al principio había algunos que dudaban que era canónico o escrito por Juan, pero nadie nunca ofreció otra posibilidad del autor. Entonces venía siendo entendido o recibido como otra carta de Juan. Por ejemplo, algunos han dicho que si la primera carta de Juan era una carta circular, más general, para audiencias diversas, a lo mejor la segunda carta era como una introducción que él ponía junto con la primera para esta iglesia o esta señora. ¿No? Dice, señora, y aparte venía detrás de la segunda carta, la primera carta, que es más extensa, más elaborada. Lo mismo con tercera de Juan, como veremos. ¿Sí? Sí. Pero es una carta única, tiene características especiales, porque es tan breve. Posiblemente es el libro en la Biblia más corto, no sé, tendríamos que checar el número de palabras, pero brevísima. Pero ahí está. Sí. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen mucho a irnos a tocar la puerta y ellos predican que creen en Cristo, pero no creen en Cristo así como Dios, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que los debiéramos tratar? Buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando los testigos de Jehová tocan la puerta? ¿Se esconden detrás del sofá? ¿Se meten al baño? ¿Qué hacen? Una escoba. ¿Sí? Sí, yo creo que el que estés preparado para enfrentarlos, pues hazlo, ¿no? Y Sí. Porque si una persona dice, oye, voy a platicar con una persona testigo de Jehová, pero pues no creo que me convenza, ¿no? Y al día siguiente llega con el pastor
oiga pastor, ¿por qué estoy todo temblando, no? O sea, diciendo, bueno, si los vas a enfrentar, pues sí prepárate, o sea, infórmate o ten los argumentos básicos para hacer frente a sus creencias, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, porque si no sabes nada y les haces caso, pues no van a llegar a nada. Entonces cuando tocan tu puerta los recibes, les das de comer, dejas que se queden ahí una noche. No, ese No, ese es bromea. ¿Qué lo podría hacer? Sí, muy bien, Samuel. ¿Qué haces? Yo creo que el contexto sería ese, ¿no? O sea, de personas que se identificaban plenamente como parte del cuerpo de Cristo y sin embargo tenían esas enseñanzas. O sea, no, para mí lo personal no puedo ser equivocado, pero no creo que aplique eso a los testigos de Jehová, porque en este caso no están llegando a nuestras casas para decirnos, oye, déjame hospedarme contigo y porque de aquí desde tu casa voy a estar unos días para compartir mi mensaje. O sea, no creo que aplique si alguno viene y no trae este mensaje, no le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque son muy diferentes las circunstancias pues, en esta carta a nosotros como testigos de Jehová. O sea, no creo que aplique lo mismo. Ok, muy bien. No creo que la confrontación sea la mejor forma, porque entras en necedad y la necedad es lo peor que puede existir. Y hasta, bueno, bíblicamente también lo es, ¿no? Lo mejor es ignorarlos. Pues casi, porque hay mucha necedad y ¿sabes qué? Te respeto y está bien. Ok. No quiero pelear, no pierdas tiempo ahí. No están pidiendo hospedaje ni alimentos ni comida, entonces la pregunta es, ¿puedes platicar con ellos, pero debes darle un vaso de agua? Pero ahí también entra el amor al prójimo, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, entonces no lo estás aplicando. Bueno, yo tenía un local ahí en Santana y llegó a un grado que cada semana iba. Le dije, ¿sabe qué? Estoy en mi negocio, le voy a pedir que cuando esté en mi trabajo pues no me interrumpan. Porque si llegaban clientes y como que se detenían o se regresaban, y no volvían. Entonces sí llegué a ese grado de decirle, ¿sabe qué? Cuando ya esté aquí, no me lo traiga. ¡Ay! Porque de todos o me daban el folleto y de todos modos les decía, no me lo da porque tú no lo voy a querer. ¿Trabajaba para comer o lo escuchaba? Sí. Muy bien. Ay, gracias. Interesante, ¿no? Porque obviamente son maestros falsos, ¿no? Pero no necesariamente vienen a pedirnos apoyo en su misión. El respeto ante todo, ¿no? Yo, buenos días, ¿cómo estás, hermano? Yo soy cristiano, que te vaya bien, ¿no? Ante todo el respeto y esa es la clave. ¿No? Sigue tu camino, Muy bien. Sigamos entonces con Tercer de Juan, por favor. Tercer de Juan, autor Juan el apóstol. Igual que Segundo de Juan empieza y dice el anciano, se refiere a sí mismo como el anciano. Sabemos que él tuvo un ministerio en Éfeso como anciano, apóstol y anciano. Hay cosas similares entre Tercer de Juan y las otras dos cartas. Por ejemplo, la frase, quienes aman y hacen el bien muestran que son de Dios, aparece en Tercer de Juan 11 y Primero de Juan 3:10 y Primero de Juan 4 y 7. También dice, yo les amo en la verdad, es lo mismo que lo que dice en 2 de Juan 1, y enfatiza en esta tercera carta que practiquen o que caminen en la verdad. En el versículo 4 de la tercera carta y en el versículo 4 de la segunda carta. Juan, destinatarios. Ahora, en esta carta hay una referencia explícita al destinatario. Dice, al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Versículo 1. No, había muchos Gayos en el Imperio Romano. El Gayo de Corinto, el Gayo de Macedonia, el Gayo de Derbe. Pero como era un nombre muy común, no sabemos nada más de este Gayo, ¿verdad? Fecha. El Tercer de Juan fue escrito más o menos al mismo tiempo que las otras cartas, otra vez al final del siglo I, probablemente desde Éfeso. Ahora, ¿por qué escribe a Gayo?
Otra vez es parecido a 2 de Juan. Algunos de los maestros itinerantes mandados por Juan, o sea, maestros cristianos, fueron rechazados en una de las iglesias en la provincia de Asia, probablemente por un líder dictatorial, Diótrefes. Voy a poner esto en el examen también. Va a haber una lista de personajes y características y tienen que juntarlos. Diótrefes. ¿Qué hizo Diótrefes? Hasta él excluyó o hasta excomulgó a los miembros de la iglesia que mostraron hospitalidad a los mensajeros de Juan. Probablemente él usaba el temor de recibir a los maestros falsos como un pretexto para extender su base de poder. Y así decir, no, cualquier maestro que viene no lo podemos recibir porque pueden ser maestros falsos, pueden ser maestros gnósticos. Entonces, este Diótrefes hasta excluyó o excomulgó a las personas que recibieron los mensajeros de Juan, mensajeros cristianos. Entonces, Juan escribe esta carta para elogiar a Gayo, quien había apoyado a los maestros de Juan, y animarlo a seguir el ejemplo de Demetrio. Entonces aquí tenemos 3 nombres diferentes en la carta. Tenemos Gayo, el que recibe la carta. Y Pablo dice, sigue siendo quien eres, sigue recibiendo a los mensajeros, no sigas el ejemplo de Diótrefes, no te preocupes por él, sigue el ejemplo de Demetrio, otro hospitalario entre ustedes. Juan escribió también esta carta para avisar indirectamente a Diótrefes. Parece que Diótrefes estaba utilizando el peligro de la herejía para construir su base de poder. Y Juan dice, como veremos en un momento, que voy a reprocharle. Vamos al contenido de la carta. Tenemos el saludo y luego tenemos el elogio de Gayo, del 3 al 8. Vamos a leer no esos versículos, más adelante vamos a leer más versículos. En resumen, Juan escribe a Gayo y dice, vinieron unos hermanos a mí y me dieron testimonio de tu fidelidad. Gracias. Versículo 3. Versículo 4, él repite, como dice en la segunda carta, me da alegría oír que mis hijos practican o caminan en la verdad. Versículo 5, te has comportado fielmente con los hermanos, inclusive con los que no conoces. Gracias. Versículos 6, 7 y 8, sigue ayudándoles en su viaje. Debemos brindarles hospitalidad y colaborar con ellos en la verdad. Y luego sigue la condenación de Diótrefes. Vamos ahora a Manuel, por favor, versículo 9. ¿Qué dice Juan acerca de Diótrefes? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe. Juan, versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Entonces, tiene 3 cosas en contra de Diótrefes. 1, él habla en nuestra contra. 2, él no recibe a los hermanos. Y 3, el colmo, él estorba y expulsa a los que sí quieren recibirlos. Voy a reprocharle su comportamiento, dice. Y concluye con su exhortación a Gayo. Mónica, 11, por favor. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí vemos otro contraste. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no es de Dios. Georgie, 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Muy bien. Sigue el ejemplo de Demetrio. Ahora,
tomé algunos apuntes misceláneos cuando yo estaba leyendo esto otra vez. Leamos un segundo el versículo 7. Samuel, ¿qué dice el versículo 7? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Salieron por amor al? Sí, eso es. Salieron por amor al nombre. ¿Dónde más han escuchado esto del nombre? Hechos, muy bien. Hechos 4:12. Los líderes de los judíos dijeron a Juan y a Pedro, no enseñen más en este nombre, ¿verdad? Ahora, sabemos que los judíos del Antiguo Testamento no se atrevían a decir el nombre de Dios. Por eso tenemos ahora lo que llamamos el tetragramatón, Jehová. Jehová realmente no era el nombre de Dios, es nada más la mezcla de Yahweh, el símbolo que se pronuncia Yahweh, y Adonai. No voy a meterme en esta cuestión de ese nombre, pero hasta hoy día cuando los judíos leen sus antiguos testamentos y llegan al nombre de Dios, que hoy pronunciamos Jehová, leyendo la Biblia, o el Señor en la NBI, brincan o simplemente dicen el nombre. Es una manera reverente de referir a Dios. En lugar de decir Dios, dicen el nombre. Pues ¿cuál nombre? El único nombre, ¿no? Entonces, también leí creo que fue, ahorita no tengo la referencia, creo que fue en la página web de Gifford, o posiblemente en Carson y Moore, que hoy a veces los judíos ortodoxos se refieren a Dios por el título Hashem, el nombre. Entonces es una manera reverente de referir a Dios. Bueno, aspectos literarios. Otra vez palabras clave. Amado, dice Juan 4 veces en esta pequeña carta. Versículo 1, 2, 5 y 11. Usa la palabra verdad 5 veces en esta carta. Dice, los creyentes aman en la verdad, andan en la verdad, trabajan con la verdad y son fieles a la verdad. Y la verdad hace buen testimonio de ellos. Ahora, ¿algún comentario acerca de la tercera carta de Juan? Nada más, algo, bueno, ahora sí que un sabor que me dejan las 3 cartas cuando las leí al mismo tiempo es básicamente esto, ¿no? Amor, paz, verdad, como que ese fue mi sentimiento sin tanto estudio. Es decir, bueno, este hombre está realmente transmitiendo lo que Jesús le transmitió, pues. O sea, fue lo que me dejó y para mí fue como decir, realmente Juan, pues escribió estas tres cartas, ¿no? Sí me dejó como me transmitió lo que Jesús vivió, pues, mucho de la enseñanza, de la doctrina. ¿Y ahora estás de acuerdo con lo que pensabas antes? De que eso fue el mensaje principal de Juan. Sí. Muy bien. Un comentario. Buenas impresiones. Excelente. ¿Alguien más acerca de esta carta? El gnosticismo estaba muy fuerte entonces. ¿El qué? ¿Gnosticismo? Sí. Empezaba en ese entonces. Le llaman el proto-gnosticismo. Es como en forma embriónica, ¿no? Luego en el segundo siglo y en el tercer siglo ya era un sistema más formal, más elaborado, con más creencias, pero tenía muchas ramas diferentes que afirmaban una cosa u otra. Como el arianismo y todo eso, ¿no? Eso sería diferente. Más adelante. Sí. Pero céntrico a esta enseñanza es el desprecio del cuerpo y la elevación del espíritu. ¿Sí? Vamos a ver el mensaje de las cartas de Juan en conjunto, la primera, la segunda y la tercera carta. ¿Cómo podemos resumir el mensaje de estas 3 cartas para la iglesia hoy? Yo creo que en primer lugar podemos afirmar que la teología, o sea, lo que creemos acerca de Dios, sí importa. Y vale la pena defenderla, como hizo Juan. Demuestra la gran importancia
estoy tomando esto de Carson y Moore, de someter a prueba todos los intentos de rearticular el Evangelio. La cultura constantemente nos bombardea con cosas y muchas veces son los mismos errores desde hace siglos y siglos y siglos, como el ejemplo de la película El Secreto. Surgen y resurgen las mismas herejías, por decirlo así, y muchas veces hay una tentación de acomodar el Evangelio a la cultura, a la corriente más común en la cultura, de decir, esto es bueno, es una nueva oportunidad para predicar el Evangelio. Pero a veces se cambia el mensaje. ¿Sí? Otra cosa es que siempre habrán enemigos, desafortunadamente, y falsos maestros del Evangelio. Y ellos merecen ser indicados y llamados tal cual. Pero es difícil, porque la tendencia nuestra hoy es afirmar y recibir y ser sensibles y tolerantes. Pero yo creo que siguiendo el ejemplo de Juan, que no resistió decir, así son, y hay que tener cuidado. Otro aspecto del mensaje hoy es que resalta también la importancia de la doctrina de la certeza en la salvación. La certeza cristiana está íntimamente vinculada a una constante y transformadora relación con el Dios del pacto. Juan enfatiza muchas veces, ustedes saben, nosotros sabemos, ya recibieron el mensaje, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Cristo, y el que tiene esta enseñanza básica, tiene a Cristo, tiene vida, vive en la luz, camina en la luz, es suficiente. También podemos, claro, enfatizar que la encarnación sí importa. Si Cristo no se encarnó, entonces no fue capaz de morir en nuestro lugar. Recuerden que su sacrificio es un sacrificio vicario. Él tomó nuestro lugar. Si Él fue otra criatura, no tomó el lugar de nosotros, la criatura humana. Ahora, si vivimos en justicia y en amor, eso habla mucho de nosotros. Es lo que dice Juan. Si vives en amor, si vives en justicia, estás encaminando en el amor de Dios, en la vida del Espíritu. ¿Alguna reacción o otra cosa que quieran agregar ustedes a este resumen del mensaje? Sí, en cuanto a justicia, ¿se refiere a la justificación o a la justicia de la ley? Más bien, yo creo que se refiere a tratar justamente con los demás, en este sentido. No tanto teológicamente Dios y nosotros, nuestra reconciliación con Él, sino tratar a los hermanos con justicia y con amor, rectamente, justamente. Bien, hablando de las tres cartas, en la primera carta, en 5:7, me pregunto yo, ¿por qué creían que era necesario agregar ese versículo para enfatizar la Trinidad? ¿Por qué piensas que ellos creían que era necesario aclararlo? Pues yo creo que simplemente por el afán de la doctrina de la Trinidad. Querían, ya había ahí una referencia de 3 o algo así, ¿no? ¿Qué dice? No lo vamos a buscar ahorita, pero había una referencia de algo de 3. El espíritu, la carne y el agua. Ajá, algo así. Entonces yo creo que agregaron eso simplemente para reenfatizar más la doctrina de la Trinidad. Pero esto ya fue después y fue ya después del resumen de esa doctrina central de la Iglesia en los siglos 4 y 5. Sí. Simplemente, de hecho, hay más en Carson y Moore donde dice que esa frase se encuentra en siglos anteriores, el siglo 4 o 5, pero no en manuscritos bíblicos, sino en una panfleta de la iglesia que circulaba, una enseñanza. Puede ser una enseñanza cierta, pero no viene directamente de la Biblia, ¿no? Circulaba en una panfleta y luego algunos escribas después les gustó lo que habían leído en la panfleta y agregaron eso a la margen del manuscrito bíblico.
Es todo lo que sabemos. Entonces la Nueva Versión Internacional está traducida del griego y de ahí ya no la traducen con lenguaje moderno. Lo que pasa es que, sí, tienes razón. La Reina Valera fue hecha a base de los manuscritos a la mano que tenía Erasmo en el siglo XVI. Después de él se descubrieron muchísimos manuscritos más y más antiguos, ¿sí? Entonces, siguiendo el testimonio de los manuscritos más antiguos que fueron descubiertos después de Erasmo, se iba mejorando, ¿verdad?, esto. Pero en las Biblias de las Edades Medias, este texto no se había encontrado hasta después del siglo XIV. Entonces era algo nuevo que surgió en el siglo XIV, Erasmo lo incluyó en el siglo XVI, pero luego en siglos posteriores, siglo XVI, XVII y XVIII, cuando encontraron más manuscritos antiguos, ya se iba eliminando lo que se había incluido en ese siglo o 2 siglos. Sí. Bien. Ok, hablemos de la tarea. Aquí está la pantalla. Bueno, la semana que entra tenemos una clase muy especial. Vamos a ver nada más Judas, otra carta chiquita. Es todo lo que vamos a ver, Judas. Entonces vamos a leer Judas en la semana y leer capítulo 23 en Carson y Moo o capítulo 22 en Harrison, acerca de Judas. ¿Cuál es la tarea? No hay más pasos de la investigación exegética. Si ya han hecho los pasos 1 al 10, no hay más pasos. Ahora la tarea es simplemente tomar lo que han hecho con los pasos 1 al 10 y preparar la presentación oral acerca de la investigación exegética. Después de esta semana hay 2 semanas más para seguir puliendo los pasos 1 al 10 y entregar la investigación exegética breve por escrito. Ahora, ¿qué va a ser la presentación oral? ¿Todos tienen un espacio con Rubí? Espero que sí. Rubí, ¿cómo está la hora de 9 a 10 del sábado que entra? ¿Alguien me ayuda a repartir esto, por favor? A ver un segundo. Oh, sí. Perfecto. Ok. Entonces, de hoy en 8, de 8 a 9 de la mañana vamos a ver Judas. De 9 a 10 vamos a escuchar 5 presentaciones. De 9 a 9:10 de la mañana, Ángel. Luego Enriqueta, luego Palma, José Luis y Moisés. Y estos 5 suertudos van a recibir 5 puntos extras en su calificación final. Ahora, a las 10 estamos todos despedidos, excepto por los 5 que se van a quedar 1 hora extra de 10 a 11 para dar su presentación nada más a un grupo de 5. Si alguien quiere quedar más tiempo, bienvenido. ¿Sí? Y luego tenemos las presentaciones del domingo y lunes, por los que no encontraron un espacio el sábado. Y otra vez eso sería en grupo pequeño. Gracias, Rubí, por ese trabajo administrativo. Ahora, esta hoja que acabo de distribuir son las instrucciones para preparar la la presentación oral. ¿Qué dice? Cada estudiante dará una presentación oral a la clase o una parte de la clase de 5 a 10 minutos de duración. La presentación se basará en el aprendizaje adquirido por el estudiante a través de las investigaciones exegéticas breves. El estudiante no tiene que memorizar la presentación, puede usar apuntes, pero no los debe leer palabra por palabra necesariamente. Debe mantener un buen contacto visual con todos nosotros. Ahora, ¿en qué consistirá una presentación oral exitosa? 8 elementos. Y aquí estoy como detallando todo como si fuera esto una primaria. ¿Sí? Sencillo, hagan esto y recibirán un 100 en este aspecto. Esto va a contar como una parte importante de la calificación de la investigación exegética y no asignada por mí, es asignada por los compañeros.
los buenos compañeros en la clase, ¿sí? Porque tengo una hoja de evaluación que cada uno vamos a llenar para las presentaciones. ¿Cuáles son los 8 elementos? 1. Facilísimo. El estudiante dirá su nombre y apellido. Tiene 10 segundos para hacerlo. ¿Sí? Ya con eso. ¿Sí? Otra parte, el estudiante leerá su texto en voz alta y dará su cita bíblica. 1 minuto. El estudiante 3 resumirá el mensaje del texto en una sola oración, con un solo verbo principal, no 3, no 7, un solo verbo principal, 20 segundos aproximadamente. Luego, el estudiante ofrecerá su reacción inicial al texto. ¿Por qué escogió este texto para su investigación? 1 minuto. 5. El estudiante explicará brevemente la enseñanza principal de su texto, versículo por versículo, 1 a 3 minutos. 6. El estudiante hará una conexión entre su texto escogido y el mensaje entero de la Biblia, 1 minuto. El estudiante mencionará la figura literaria más importante en el texto, 30 segundos. El estudiante nos exhortará a aplicar la enseñanza de este texto en una manera concreta en nuestras vidas, 1 minuto. Cada estudiante será evaluado por algunos de sus compañeros en la siguiente hoja de evaluación. Aquí está. Voy a recortar en hojitas chiquitas y cada quien va a calificar a la persona que presenta en estas 7 áreas, del 1 al 10. 1 es pésimo, 10 es excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ahí está. Leyó su texto, resumió bien, explicó clara y fielmente, y sí, hizo una conexión, etc. ¿Qué piensan? ¿Entusiasmados? ¿Emocionados? ¿Sí? Bueno, pues hasta ahí llegamos hoy con la clase. Si quieren preguntar algo o comentar algo sobre su texto, sobre su tarea, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias.